Bueno, es hora de iniciar. Primero que todo, bienvenidos a este espacio. Para nosotros es un placer recibirlos y esperamos que la pasen muy bien, que sea un espacio donde puedan aprender muchísimo sobre este tema. El día de hoy vamos a realizar un webinar sobre el modelo de liderazgo de la Asociación Mundial Guía Scout. Para esto es importante resaltar que este webinar se divide en dos espacios. Uno que tendremos el día de hoy, donde abarcaremos la mitad del contenido, y otro que se realizará de hoy en 8 a la misma hora, donde se terminará el contenido del webinar. Es importante que ustedes comprendan un poquito cómo se va a manejar el espacio. Entonces, básicamente, en este webinar veremos tres temas, esquemas de pensamiento que trae el modelo de liderazgo de la AMGS. Por ende, luego de cada explicación de las expositoras de este esquema, se habilitará un espacio de discusión en grupo, utilizando la opción de Breaking Rooms que habilita Zoom. Entonces, luego de cada espacio con la expositora, entrarán un espacio en grupos pequeños donde dependiendo de las indicaciones que dé la expositora, generarán un espacio de diálogo entre ustedes para generar un espacio de construcción y que sea más ameno el espacio del webinar. Primeramente, para dar inicio al webinar y con sus contenidos, vamos a ir con la primera parte, que es una introducción a lo que es el modelo de pensamiento. Para esto tenemos a una persona que nos va a ayudar con esta introducción. Su nombre es Malau Navarro, es voluntaria institucional, es parte del Comité de Centros Mundiales, estuvo en el Consejo Nacional de Jóvenes, ha participado de conferencias de la AMGS, fue voluntaria de la Sangam y es facilitadora de la AMGS. Entonces, para dar inicio, es el espacio de Malau para que inicie con su presentación. Pura vida, muchas gracias. Hola. Bueno, vamos a empezar. Como les mencionábamos, esta es la primera parte de lo que es la presentación de los modelos de liderazgo de la Asociación Mundial Guía Scout. Los modelos de liderazgo, el nuevo modelo de liderazgo que está aplicando la Asociación Guía Scout surge entre el 2017-2018 y es algo que se empieza como a compartir, que empieza a compartir la organización. Es un modelo que se basa en un modelo de liderazgo institucional, ¿cómo decirlo? Como se llama, es que tiene un nombre y se me fue. Ok, es un modelo que se llama en un modelo de pensamiento directivo, de liderazgo, lo que es liderazgo directivo, esa era la palabra, perdón. Entonces, y se adapta a lo que es la misión de guías scouts. Entonces, se adapta a cómo las guías, ¿verdad? La misión de la asociación es empoderar a niñas y jóvenes para que sean ciudadanas responsables en el mundo. Entonces, este modelo lo que hace es adaptarse a eso. Entonces, hoy vamos a hablar del modelo consta de 6 partes, entonces vamos a dividirlo en 2. Entonces, si me pueden pasar ahí la presentación. Ok, primero es importante definir lo que la asociación considera como liderazgo. Y en sí, la Asociación Mundial ve el liderazgo como un viaje compartido, que nos empodera para trabajar juntas y lograr un cambio positivo en nuestras vidas, las vidas de los demás y en la sociedad en general. Esto es importante de viaje compartido, ellos en inglés lo llaman, y aquí también tenemos como una situación de traducción, lo llaman Leadership Journey. Y esto hace referencia a que el liderazgo es un momento
en donde va a ser diferente para todas las personas. Es un liderazgo en donde hay momentos donde uno tal vez tiene que ser quien está al frente, momentos en donde es otra persona. Y la idea es que siempre vamos a trabajar en conjunto. Entonces, aquí el concepto importante es que es un viaje compartido, o que el liderazgo es algo muy personal, ¿verdad? Y que cada persona, ¿verdad? Va a liderar de diferentes maneras, porque al hablar de viaje compartido o de leadership journey, lo que hablamos es que cada persona tiene diferentes experiencias, y esas experiencias son las que nos van a ayudar a ir desarrollando el liderazgo. Ok, ahora antes de pasar a la siguiente, me gustaría preguntarles, y tal vez ahí si me escriben en el chat, ¿qué es para ustedes un buen líder? Entonces, si se toman un minutito nada más para pensar, ¿qué es para ustedes un buen líder? Y me lo escriben ahí en el chat para ir compartiendo. Ok, tenemos una persona que inspira a otros. ¿Qué más? El que sabe escuchar a los demás y tomar en cuenta lo que piensan los demás. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cualidades tiene un buen líder? Una persona que sepa escuchar y guiar a otros. Una persona que nos acompaña en todo momento. Alguien que inspira, respeta y sabe trabajar. Una persona que no deja a nadie atrás y trabaja en equipo. Muy bien. Bueno, pasamos. Muchas gracias por lo que compartieron ahí. La última dice, para mí un líder es aquel que ayuda a los demás a alcanzar metas y apoyarse mutuamente. Todo lo que ustedes han dicho está muy bien. La asociación guía también se preguntó qué es un buen líder. Y en fin, ellos llegaron a la conclusión de que un buen líder es un aprendiz permanente. Esto es súper importante. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que constantemente está aprendiendo y desaprendiendo. ¿Cómo es eso de desaprender? Bueno, a veces tenemos algún concepto, qué sé yo, el concepto de justamente esto, de liderazgo, ¿verdad? Y resulta que yo creo que el líder es eso, la persona que siempre está al frente. Pero después, con el tiempo, voy viendo que no es solo eso, sino que son otras cosas. Entonces, tal vez tengo que desaprender algo para poder aprender otra cosa, ¿verdad? Entonces, súper importante, un líder es un aprendiz permanente que profundiza conscientemente en su comprensión de los diferentes contextos. Esto quiere decir que es una persona que se adapta, una persona que sabe, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Es muy diferente ser un líder en la zona metropolitana o ser un líder en la zona rural o ser un líder en la zona de Talamanca. Y también va a ser diferente ser un líder en una institución o ser un líder en una... en la escuela, en el colegio, va a cambiar, ¿verdad? Entonces, esta persona se adapta a diferentes contextos. Y en esos diferentes contextos, lo que hace un líder, según esta definición de la MGS, es que recurre a los diferentes conocimientos. Entonces, aplica los conocimientos en los diferentes contextos y utiliza el aprendizaje para colaborar con las otras personas, ¿verdad? Muchos dijeron aquí lo del trabajo en equipo. Entonces, un líder sabe trabajar en equipo y colabora con su aprendizaje para poder hacer la diferencia. Esa es la definición de lo que dijo la organización. Bueno, creemos que esto es un buen líder. Importante también, si pasamos a la siguiente, que este modelo de liderazgo se basa en otro concepto importante aquí, que es la práctica de liderazgo. ¿Eso qué quiere decir? Que el liderazgo se aplica día a día. Un buen líder practica su liderazgo, ¿verdad? Entonces, también la asociación decidió definir otro concepto importante, que es la práctica de liderazgo, que serían todos los comportamientos diarios que hacemos para poner nuestros valores en acción y crear un cambio positivo. La práctica de liderazgo se refiere a formas de ser y pensar sobre el mundo, como la base de quiénes somos como líderes. Y la mejor manera de trabajar es practicando diariamente. Básicamente, en resumen, es que el liderazgo se puede ejercer todos los días, de diferentes maneras, en diferentes contextos, ¿verdad?
Yo puedo ser un líder en mi familia si llamo a mi familia a una reunión por alguna situación, ¿verdad? O si hablo y colaboro con mis papás. Yo puedo ser un líder en el colegio si empiezo a generar acciones a nivel grupal, quizás también hablando con los profesores o hablando con el director. Puedo ser un líder en mi grupo, ¿verdad? Ya sea liderando pequeños grupos o en junta, ahí también hay otros dirigentes, ¿verdad? Entonces es un poco, va a que todos los días podemos tener alguna manera en que aplicamos el liderazgo en los diferentes contextos. ¿Ok? Entonces, 3 conceptos importantes. Lo que es el liderazgo para la asociación, ¿verdad? Que hablamos que es cómo empoderamos a otras personas. Lo que es ser un buen líder, que es una persona que está en constante aprendizaje y que aplica ese aprendizaje en diferentes contextos, y la práctica de liderazgo que se hace que se hace como diario, ¿verdad? Y que esto es lo que nos va a ayudar a mejorar nuestro liderazgo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, este modelo de pensamiento, como les mencioné al principio, se basa en un modelo que se trabaja a nivel más de management, ¿verdad? Pero se adaptó a la Asociación Mundial. Entonces, este modelo de liderazgo lo que tiene son modelos de pensamiento, que aquí les quiero hacer como un comentario, ¿verdad? Resulta que en inglés la palabra es leadership mindsets, o el concepto importante es leadership mindsets. Lo que pasa es que a la hora de traducir al español no hay una palabra exacta para mindset. Entonces hablamos de modelos de pensamiento, que tal vez nos puede sonar un poco extraño, pero es algo como en cuanto a la traducción. Otra palabra que hoy me mencionaron por ahí era perspectivas. Perspectiva, o sea, la manera en que yo veo algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un leadership mindset o un modelo de pensamiento? Que son 6, y hoy vamos a hablar de 3. El leadership mindset es como una ventana, es como ponerse unos lentes para ver desde una perspectiva distinta una situación o ser consciente de algo, ¿verdad? A la hora en que yo me pongo, como cuando yo me pongo unos lentes, ¿verdad? Me ayudan a ver mejor. Si yo me pongo unas gafas, lo mismo es con esto. Al poner o nosotros ser más conscientes de que estamos practicando un modelo de liderazgo, un modelo de pensamiento, podemos ejercer mejor el liderazgo. Estos ayudan, lo que les decía, ¿verdad? A hacer la práctica de liderazgo una práctica consciente. Van de la reflexión a la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que cada modelo nos va a hacer preguntarnos un poco las cosas, ¿verdad? Son 6 modelos. Ya les vamos a hablar un poquito más de esos. Hoy vamos a hablar de 3. Y también importante que los modelos nos van a ayudar a adaptarnos a diferentes situaciones. Entonces, si vemos aquí, los modelos nos permiten esa flexibilidad en cuanto a lo que hablaba anteriormente del liderazgo, ¿verdad? De cómo empoderar, de cómo ser un buen líder. Pasamos a la siguiente, por favor. Y, ok, aquí están los 6 modelos. Entonces tenemos el primero, que es liderarse a uno mismo, que sería el modelo de pensamiento reflexivo, ¿verdad? Después tenemos otro que es el liderar en las relaciones, que sería el modelo de pensamiento colaborativo, que habla un poco de la parte de trabajo en equipo. El primero es más como dónde estoy yo y cómo soy yo como líder, conociéndome yo como líder. El segundo es cómo trabajo en equipo. Después pasamos a liderar a través de la innovación, que es otro lo que sería el modelo de pensamiento creativo y crítico. Después tenemos también el modelo de pensamiento de acción responsable, que esto es lo que nos lleva a cómo ser yo ese ciudadano responsable para el mundo. Y tenemos también el modelo de pensamiento en igualdad de género, que va un poco a ponernos los lentes de género y ver las cosas de una manera distinta, buscando la equidad. Y también tenemos el modelo de pensamiento cosmopolita, que
va un poco a cómo liderar en diferentes contextos, considerando la diversidad que tenemos. Y la diversidad que tenemos, a veces decimos, ay, sí, es que aquí diversidad y pensamos tal vez en otros países, ¿verdad? Al tener tal vez en la Asociación Mundial o en el guidismo pensamos en otros países, pero en realidad aquí en nuestro país hay mucha diversidad, ¿verdad? Como les decía al principio, es diferente liderar en Guanacaste, liderar en San José, a ser un líder en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces es cómo me adapto yo a esos diferentes contextos, pueden ser a nivel regional o pueden ser incluso a nivel de culturas, a nivel de personalidad, a nivel de necesidades, como abarcando las diferentes diversidades que existen. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 de estos porque queremos también hacer un ejercicio de reflexión. Este modelo de liderazgo nos invita mucho a reflexionar, ¿verdad? A nosotros hacernos algunas preguntas. Entonces, vamos a tener esta dinámica en donde a partir de la siguiente parte vamos a tener una exposición y después un momento de trabajo en grupos. Entonces, sí los invito a compartir en esos grupos ya cuando nos toque. Y entonces, estas son las 6, los 6 mindsets y vamos a empezar. Muchísimas gracias, Malau. Para continuar, recordarles que si tienen alguna consulta, duda, lo que sea, pueden hacerla por medio del chat y la intentaremos resolver lo más pronto posible. O también al final de las exposiciones tendremos un espacio para compartir también dudas y que las expositoras puedan resolver todo lo que ustedes necesiten. La siguiente expositora, su nombre es Gabriela Bonilla. Gabriela ha estado vinculada en roles de gobernanza, toma de decisiones estratégicas y políticas de diversas organizaciones, incluyendo nuestra asociación. Ha sido voluntaria desde el nivel local hasta mundial en la OMMS y en la AMGS. Actualmente es dirigente de Manada, voluntaria a nivel nacional en el área de adultos en el movimiento y es investigadora de la AMGS. Gabriela nos va a hablar sobre el modelo de pensamiento reflexivo. Buenas noches, mucho gusto, es un placer estar por acá. Cualquier duda, cualquier consulta, cosas que no les queden claras, por favor utilicen el espacio del chat para ir haciendo las consultas y voy a intentar de ir leyendo los comentarios o por ahí Lucy nos ayuda de hacer las consultas para que quede lo más claro posible. Si me ayudas por favor con la diapositiva. Vamos a empezar hablando del modelo reflexivo. Este modelo nos invita a pensar desde quién soy, quién es la persona que está liderando, pero atrás de esa persona también, qué es lo que me conecta. Entonces, básicamente, vamos a pensar también en cómo me voy a liderar y a partir de qué estoy liderando. Este modelo de pensamiento nos invita a liderarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero vamos a tener conexiones, como lo decía Malau, toda acción del liderazgo nace desde la reflexión hacia la acción. Así que es, por decirlo así, la cuna de donde van a nacer o donde deberían nacer y motivarse todas nuestras acciones. Algo que valoro un montón del movimiento Gay Scout es que nos llama a que debemos reflexionar y esa reflexión no la debemos hacer tanto en nuestros logros como en nuestras derrotas. Lo tenemos tan claro como por ejemplo, antes de tomar decisiones para la progresión personal o luego de culminar un proyecto, tenemos estos espacios de reflexión. Hay algunos que los hacemos de forma colectiva. Eso no entraría dentro del modelo reflexivo porque no es yo. Cuando hablamos de colaborativo o cuando hablamos de análisis, es dentro de los otros modelos de pensamiento. Entonces, básicamente es hasta este espacio donde yo reflexiono sobre lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir para tomar decisiones. Cada uno de los acontecimientos que vos vivís en tu vida tiene una historia. Y a la primera persona a la que le contás esa historia es a vos misma. Básicamente, si algo sucede, a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo eso nos lleva a una emoción y cómo esa emoción nos lleva a una reacción o una acción. Pero la primera persona a la que le contamos esa historia, si alguna vez la contamos, es a nosotros mismos. Resulta que iba caminando, me caí en un hueco, me llené
toda de barro, tuve una reacción, ¿verdad? Me enojé o resulta que, no sé, me levanté y me tiré más en el barro, la decisión que haya tomado, y resulta que en ese momento continúo mi camino. Tal vez en la noche vengo y pienso, y cuando empiezo a pensar digo, mira, o sea, ¿qué pude haber hecho diferente? O qué vacilón que me sucedió esto. Antes incluso de podérselo contar a alguien, empiezo a contármelo a mí misma. En ese proceso en el que yo tomo aquella acción y tomo una reflexión, hay un proceso intermedio. Es cuando yo hago conexiones desde mi cerebro, que es aquello que yo he vivido y desde dónde lo he experimentado. ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué reaccioné de la forma que lo reaccioné? ¿Por qué estoy entendiendo esa situación de la forma en la que lo entiendo? Tal vez porque soy gay scout, entonces resulta que lo conecto más bien con emociones felices y estuve muy contenta porque hace mucho no me revolcaba en el barro. O tal vez porque soy gay scout tengo una perspectiva diferente a la que tienen otras personas. O más bien porque ese día era cuando tenía que ir impecable a una cita, me enojé muchísimo porque iba de la forma más bella, divina, ¿verdad? Para una entrevista, y fue eso lo que generó que yo me enojara. Todo lo que nosotros leemos de nuestro contexto lo hacemos a partir de lo que ya conocemos. Cuando queremos entender algo, vamos a necesitar leerlo a partir de nuestras experiencias, principalmente las que ya hemos vivido, principalmente aquellas experiencias que han pasado en nuestra vida. Y eso pues obviamente tiene que ver también con nuestro carácter y la forma en la que nos desarrollamos en nuestro día a día. Por acá vemos que liderarse a uno mismo, liderarse a uno mismo tiene que ver con dar sentido a las experiencias pasadas. Básicamente esto se trata de que vamos a tomar esas experiencias que hemos tenido en el pasado y nos vamos a preguntar, ¿cómo me comporté? ¿Y qué impacto tuvo ese comportamiento? ¿Qué impacto tuvo esa decisión que tomé? En el momento en el que empezamos a reflexionar, nos vamos no solamente a cuestionar, sino que además vamos a empezar a entendernos y vamos a empezar también a tomar ese pasado para traerlo a nuestro presente y a partir de esa realidad y de ese entendimiento empezar a construir un mejor futuro. Entonces, básicamente traer ese pasado a nuestro presente para que sean nuestras herramientas a través de la reflexión para construir un mejor futuro. Frecuentemente he visto personas que han tenido fracasos y cómo ese fracaso lo que hace es envolver toda la vida. Entonces, básicamente tengo un fracaso, por llamarlo fracaso, ¿verdad? O una derrota o un mal momento en alguna situación en particular, por ejemplo, en un proyecto académico o, por ejemplo, en un proyecto laboral, y lo que hacen las personas es extenderlo. Entonces, se extiende ese mal al sentimiento de toda su vida en vez de canalizarlo. Lo que deberíamos hacer, en vez de apagar esa luz de ese todo que somos, es poder dimensionarlo, aislar la situación, reflexionar sobre ella, comprenderla y entonces ver a partir de ahí las oportunidades y tomar el control de aquello que está generando ese desequilibrio o esa vulnerabilidad en nuestra vida. Pero también debemos asegurarnos de seguir aprendiendo, aprender de nuestras experiencias y adaptar nuestras opiniones a partir de aquellos aprendizajes del pasado. Es importante también que el proceso reflexivo nos ayuda a experimentar en cabeza ajena, porque no necesitamos necesariamente estar en la situación del otro o de la otra persona, sino que podemos partir de que entiendo que hay una realidad diferente. Y a partir de ahí me dibujo posibles opciones o alternativas. Por acá vemos también la marca personal, los valores personales. La guía y el scout es digna de confianza, signa su honor en su palabra. Aquello que dice, aquello que asegura es su código de valor. Pero también como líderes vamos creando una marca personal. En esta marca personal es un camino en el cual la gente a nuestro alrededor va a ir reconociéndonos y nos va a ir dando un prestigio. Este prestigio que nosotras estamos construyendo como personas líderes en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra vida personal, va a tener puntos de negociación y de quebranto necesariamente. Vamos a necesitar en algún momento ser agresivas o ser agresivos en nuestros puntos de vista. Vamos a necesitar ser audaces, vamos a necesitar ser grandes negociadores y negociadoras. Pero si tenemos claros nuestros valores, esto nos va a permitir que esa línea tan delgadita entre llegar a cometer un delito o hacer cuestiones fuera de lo legal, ilícitas incluso, no pasarlo
y no arrepentirnos de llegar y tomar una decisión sin antes haber reflexionado lo suficiente. Entonces, si tenemos nuestros valores claros, básicamente vamos a poder tomar decisiones en espacios donde no sabíamos que íbamos a estar, en momentos de decisiones difíciles, en negociaciones que se complican un poco más, vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones con mayor precisión y además nunca te vas a arrepentir de haber hecho lo correcto. Por lo contrario, sí podrías arrepentirte de estar cometiendo un delito o de caer en situaciones y en comportamientos que lo que hacen es bajar tu prestigio y cancelar tu marca personal que te estás construyendo. El siguiente dice, vamos a aprender de nosotros mismos y vamos a aprender a cuidarnos. El primer motivador o la primera persona motivadora que debería existir para tu vida debería ser vos misma. Pero, aparte de eso, como lo decía Mala en un inicio, no es solamente que exista una motivación o que exista una reflexión. Esta reflexión debe, sí o sí, llevar a una acción. No hay un proceso transformador si la reflexión no lleva a una acción. Entonces, las emociones van a orientar a generar una acción y una reacción. Pero esa motivación va a ser transformadora durante el proceso. Es necesario el proceso. Entendemos que algo nos sucedió hasta el momento en el que entendemos por qué, de dónde nació y por qué reaccioné. En el momento que me recuento la historia. Porque si simplemente lo pasé, como muchas cosas pasan en nuestra vida, como muchísimas cosas vemos a diario, ni siquiera pienso, ni siquiera lo interiorizo, y lo haremos muchas veces con las materias. Lo leo, lo releo y ni siquiera, ¿verdad? Como dicen, me entró por un lado, me salió por el otro. Entonces, el proceso reflexivo que nos genera una acción consciente va a ser el transformador. Así es como aprendemos de nosotros, así es como empezamos a crear hábitos, pero también hábitos positivos para el cuidado personal. En caso contrario, si no reflexionamos de manera adecuada, si no nos entendemos, empezamos a crear inseguridades, incluso en las acciones que vamos a tomar. Y algo que es muy importante es que si no empezamos por movernos a nosotros mismos, entonces tampoco vamos a poder mover a las demás personas. Lamentablemente, el no cuidarnos y el no reflexionar respecto a quiénes somos como personas, a nuestros valores y nuestros entornos, también podría generar como un efecto contrario el autosabotaje y el síndrome del impostor. O algo que nubla mucho nuestras decisiones es el qué dirán de mí. Debemos ser conscientes de nosotras mismas y debemos ser conscientes de la existencia de las demás personas. El siguiente punto dice, reconocer y crear las condiciones para prosperar. Nuestra mente puede destruir, pero también nos puede ilusionar. Va a depender a dónde pongamos nuestra energía. Nuestros sentimientos y la lectura de los hechos puede distorsionar la realidad, a como también puede ayudar a tener una mayor precisión. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer las oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar nuestros errores y reconocer también nuestros éxitos. Vamos a ir desarrollando resiliencia a través de la práctica reflexiva. Y por acá el último punto dice, cultivar la curiosidad y atender con creatividad. Hay algo muy importante con todos los puntos que hemos visto y es que la acción, que cuando tenemos una acción pero no existe la reflexión, es una acción descuidada, es una acción a la ligera. Y cuando existe una reflexión, pero no existe acción, existe la pasividad. O lo que llamamos muchas veces la parálisis por análisis. Nos quedamos reflexionando tanto que nunca llegamos a concretar el proyecto, la idea, el modelo. ¿Cómo vamos a cultivar la curiosidad y atender la creatividad? Bueno, preguntándonos, estando siempre con la vista atenta. Pero además, como ya entiendo mis valores, yo ya sé por qué siento y cómo lo canalizo, entonces voy a tener también un proceso en el que puedo generar pruebas, planes pilotos, modelos que son mejorables y que yo entiendo que estoy en un contexto y en una realidad cambiante. Ese proceso como tal nace de un proceso de reflexión que conduce a la toma de decisiones conscientes. Esto nos va a permitir entonces tener una apertura a nuevas ideas y entender más perspectivas, tomar decisiones con mayor certeza y con una mayor conciencia y buscar respuesta a lo que no sabemos
o no comprendemos. Entonces así vamos a poder conectar mejor. La siguiente pregunta que tengo para ustedes, y esto lo vamos a hacer en los salones por grupos, es ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Entonces, en su vida personal y en la vida de grupo, ¿cómo podemos aplicarlo? Tal vez de las personas que compartieron en los chats nos indican algunas vivencias que tuvieron, nos comparten la experiencia, qué les pareció, qué opinan del pensamiento reflexivo. Compártenos, queremos escucharlos un poquito más. Pueden levantar la mano o si tienen algún problema con el tema de encontrar dónde levantar la mano, tal vez nos escriben en el chat que quieren hablar para poder escucharlos. Jervit está levantando la mano. Jervit, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Dentro del grupo de nosotros estuvimos conversando sobre la importancia, en primer lugar, de la autoevaluación de nosotros, ya sea como receptores, como dirigentes, como adultos del movimiento. En primer lugar, entonces, la autoevaluación y después evaluarnos ya de una manera más grupal. Y seguidamente también conversamos sobre la importancia de los espacios de reflexión. Entonces, quedamos en estos puntos: autoevaluación personal, evaluación grupal, reflexión, y también mencionamos por ahí la oportunidad de darle, en este caso, máxima a los receptores del programa, dependiendo obviamente de sus edades y de las secciones, el espacio para que sean ellos y ellas mismos quienes tomen las riendas y, por decirlo así, quienes sean ellos la razón por la cual, no sé, se hagan las reuniones, que sean ellos quienes escojan los temas y demás, porque después de todo el movimiento está hecho para y por los receptores, junto con la ayuda de los adultos del movimiento. Entonces, esos fueron los puntos en los que nosotros concordamos. Muchísimas gracias, Jervit. También en el chat nos llegan algunas comentarios. Cristian Dimas nos dice que un ejemplo que planteamos fue que como cuando se está en una reunión de equipo, perdón, se me ocurrió esto, y se tiene que tomar una decisión, es importante para el equipo, donde uno como líder tiene que tener la certeza de qué hacer. Marlon Rodríguez también dice que en sus grupos se comentó sobre no temerle al cambio y realizarlo por uno mismo, ya que este puede causar un efecto dominó en los demás. Vamos a continuar con el webinar, con el siguiente expositor. El siguiente modelo de pensamiento que vamos a abordar será el modelo de pensamiento colaborativo con la ayuda de Mariana Cuero. Mariana es contralora de la Asociación de Guías Scouts de Costa Rica, facilitadora de la AMGS, donde se desempeña como mentora del CAT para el hemisferio occidental y coach de los ODS. Miembro de la mesa directiva del próximo encuentro latinoamericano de líderes guías y scout. Adelante, Mariana. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Mariana. Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas noches a todos. De verdad, qué bonito tenerlos por acá. A todos y todas ustedes, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Estamos súper contentas de poder traerles un poquito de este modelo de liderazgo que realmente es bastante útil en nuestro día a día. No solo como guía y scout, sino también a nivel personal. Lo podemos aplicar en muchísimos ámbitos y por experiencia propia hasta en el ámbito laboral para aquellos que ya andan en temas laborales. Entonces, primero que todo, decirles que igual cualquier duda o consulta por el chat con toda confianza, vamos a tratar de ir respondiendo. Cuando vayamos igual a los grupos de trabajo, les va a salir como un aviso en la pantalla o un pop-up que les va a dar la opción de unirse, ¿verdad? Depende cómo lo tengan, si en inglés o en español, va a decir como join o unirse al grupo, a la sala esta de trabajo, y después de igual forma les va a tirar un aviso cuando ya vamos a volver a la sala principal. Entonces, para que cuando les salga el avisito le puedan dar unirse y que puedan participar con los diferentes equipos que se van a ir montando. Entonces, para ir entrando en materia, tal vez si pasamos el slide.
El modelo de pensamiento colaborativo nos lleva a liderar las relaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver por acá es que nos va a llevar a reunir diferentes contextos y perspectivas. ¿Por qué estos diferentes contextos y perspectivas? Porque como lo decía Malao al inicio, este tipo de contextos o realidades no van a ser las mismas, ¿verdad? Entonces, siempre es importante reunir cada una de esas partes para poder llegar a un consenso de una visión en común del equipo. Entonces, hay que escuchar y aprender de las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? En los equipos no vamos a pensar en la figura de un jefe como tal o una jefa como tal, sino que todos podemos llegar a contribuir a nuestra manera, independientemente de nuestra edad, nuestro rol o posición que ocupemos en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Entonces, es súper importante que aprendamos esa parte de escuchar y, por supuesto, aprender de los demás, ¿verdad? Entonces, compartir libremente lo que sé. Como líderes y lideresas, siempre tenemos que tratar de propiciar estos espacios, como lo dice acá, estos espacios seguros y positivos para desarrollar tanto el pleno potencial de cada uno de los miembros juveniles como también de los dirigentes y demás, y que estas personas se sientan en esa tranquilidad de poder contribuir plenamente. Entonces, yo me siento segura en el espacio donde estoy para poder compartir lo que sé. Esto también nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar, como lo decía también nuestra amiga Gaby, nos lleva a reflexionar que hay que dejar ese miedo de preguntar. No está bien pensar que un líder o una lideresa siempre lo sabe todo, porque no es así. Y nos decía Malao al inicio de este conversatorio que un líder es una porque un ¿verdad? Aprendizaje y a veces es necesario también desaprender cosas. Entonces, porque quizás no sé algo. Y ese es un punto que a veces nos falla, ¿verdad? No siempre lo voy a saber todo, pero siempre hay que tener claro que hay personas dispuestas a ayudarme a entender. Entonces, así como yo estoy dispuesta, ¿verdad? Como líder a ayudar a los demás. Entonces, eso por ese lado. Después, nos dice que crear oportunidades propicias e incluyentes. ¿Por qué propicias e incluyentes? Porque es importante entender que en un equipo todos forman parte, es lo que les he venido diciendo. Todos tienen algo que aportar. Aquí, al final, desde nuestras distintas realidades, desde nuestras distintas experiencias, vamos a tener algo que aportar a los demás que va a llegar a sumar a ese equipo. Y aquí también súper importante fomentar el liderazgo de los miembros juveniles que nos va a llevar a una colaboración intergeneracional. A veces se tiene el error de pensar de que porque es joven no sabe, o de que porque es joven tiene poca experiencia y entonces no sabe cómo manejar cierta situación, pero al final, y vuelvo, esto es súper reiterativo, pero todos tienen algo que aportar. Y bien lo decía al inicio, sin importar su edad, sin importar el rol que desempeñen en este momento en la sociedad como ciudadanos responsables, ¿verdad? Siempre todos vamos a aportar algo, vamos a sumar algo. Entonces debemos de fomentar ese liderazgo, no solo no solo los adultos deben de ser líderes, necesitamos empezar a fomentar ese liderazgo en los miembros juveniles, como lo decía ahora Jervis, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por los niños, las niñas, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, parte de este modelo nos lleva a contribuir en ese liderazgo. Esto nos va a llevar a crear redes y relaciones más amplias. ¿Para qué? Para fortalecer el movimiento. Entonces, esto es súper importante porque nos va a llevar a conocer todo el equipo. Y aquí por esto hablamos de diferentes contextos y diferentes perspectivas. Aunque todos tengamos distintas formas de pensar, cada uno aporta algo, cada uno lidera
y a su manera van a llegar a hacer una contribución que nos va a llevar a fortalecer el movimiento como tal. Entonces, aquí lo más importante es que yo me quedo con esta parte de escuchar y aprender de las demás personas. No soy dueño de la razón y es importante, ¿verdad?, que podamos entender esto, porque a veces creemos que un buen líder es el que lo sabe todo. Y no, un buen líder no necesariamente lo sabe todo, pero quizás sí sabe a quién preguntarle. ¿Por qué? Porque entiende que él está para ayudar a los demás, pero también hay otras personas que están dispuestas a ayudar a la persona que en ese momento quizás está liderando una actividad, ¿verdad? Entonces, recordarles, un buen líder es un aprendiz permanente. Todas las personas llegan a aportar algo positivo. Entonces, llegan a sumar y es de aquí donde vamos a empezar a construir esas redes, a liderar esas relaciones que nos van a ayudar a fortalecer el movimiento. Entonces, como para continuar con la dinámica, vamos igual a hacer equipos y la pregunta es exactamente la misma que hicimos en el modelo de pensamiento anterior. ¿Cómo puedo aplicar esto tanto en mi vida, verdad? En mi día a día, como en la vida de grupo. Entonces, paso con Joseph. Sí, vamos a esperar un momento a que se habiliten los grupos. Nada más recuerden darle join o dependiendo del idioma que tengan para que se unan en los grupos de trabajo. Ok, estamos de vuelta. ¿Cómo les fue? Espero que les haya ido súper bien y que todos nos hayamos podido escuchar y compartir, ¿verdad? Un poco de este modelo, de cómo lo aplico en mi vida y en la vida de grupo. Entonces, más bien ahorita les pregunto, igual que en el modelo de pensamiento anterior, si alguno o alguna quiere compartir un poquito de lo que conversaron en los grupos y cuál fue la experiencia. Bueno, digamos, estuve con dos muchachos. Para nosotros fue, digamos, como ser un líder es la persona que escucha a los demás. No necesariamente tiene que ser el que dé las directrices de las cosas que vayamos a hacer, sino también escuchar a las demás personas que nos pueden ayudar sobre algo que estemos haciendo. Es como en la vida propia, uno a veces dice, uy, ¿lo hago o no lo hago? No, sí lo voy a hacer, pero de alguien viene y le dice, le voy a dar esta recomendación, podemos hacerlo de esta otra manera o cosas así. Igual que en los grupos no necesariamente el líder es el que hace todo, sino también hay que escuchar digamos, a los jóvenes o a los niños que estén con nosotros, que ellos también dan muchas ideas diferentes a las que uno tiene al hacer las actividades. Entonces, la persona que quiere ser líder tiene que empezar por escuchar a todos los demás. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Sí, súper importante. Definitivamente hay que aprender a escuchar, como les decía, escuchar y aprender de los demás, porque de ahí nace muchísimo la construcción que podemos hacer para fortalecer este movimiento. No sé si tenemos como comentarios en el chat, yo no los puedo ver todos, entonces si alguien me ayuda, tal vez Joseph, no sé. Joana Méndez levantó la mano, no sé si ella quería aportar. Okay. Sí, yo quería aportar algo. Vieras que a mí el liderazgo es un tema que me llama mucho la atención y me gusta empaparme bastante de esto. Y digamos, algo que estábamos hablando en el grupo de nosotros era que parte de ser líderes colaborativos es que están totalmente de acuerdo o están conscientes de que ellos no están como totalmente al cargo, pero ellos sí hacen acciones a que los demás sean líderes y que es súper importante compartir la información que yo sé de manera abierta para que los demás lo sepan. Además, un líder colaborativo motiva a los demás a tomar riesgos y ayudarlos a que poco a poco empiecen a avanzar. Perdón, es que me puse un poco nerviosa.
también es súper importante, como decía la compañera anterior, creo que una de las cosas súper importantes como para iniciar a ser un líder es escuchar a los demás y motivar a los demás. Entonces, un líder, yo siempre he considerado que, o esa es la frase que dice, un líder se nace o se hace, y yo sinceramente siempre he considerado que un líder se hace con tal va pasando el tiempo y va desarrollando sus habilidades y las personas que también le ayudan a desarrollar esas habilidades. Creo que la perdimos. Muchísimas gracias. En el chat también tenemos varios comentarios. Por ejemplo, Michelle dice que sería que en un caso de reuniones o así, es escuchar a los demás y dejar que aporten sus ideas y crezcan ellos mismos. Jocelyn Quiroz nos dice que estuvo súper bien y en el subgrupo llegaron a la conclusión que todos tienen opiniones valiosas y que ninguna es menos importante que la otra. Vamos a continuar con el siguiente esquema de modelo de pensamiento, perdón. Ese sería el modelo de pensamiento cosmopolita y la expositora se llama Yara Lowe. Yara es voluntaria institucional en el Comité de Centros Mundiales, voluntaria en el KISC y en Nuestra Cabaña, y actualmente es pasante en Nuestra Cabaña. Adelante, Yara. Hola a todos, buenas noches. No sé si nos van a poner la presentación porque no puedo verla en este momento, estoy viendo. Ya la está poniendo por acá Lucía. Yo les voy a hablar sobre el modelo de pensamiento cosmopolita. Este modelo de pensamiento, mientras que nos van poniendo la presentación, les voy explicando un poquito. Es el modelo de pensamiento de los ciudadanos del mundo o de las ciudadanas del mundo. Entonces, con este modelo nosotros lo que podemos hacer... ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Yara, ¿Sí sí. se escucha? Ah, ok, listo. Con este modelo de pensamiento es una herramienta, ¿verdad?, que nos sirve para trabajar en entornos complejos y diversos. Ahora, ¿por qué complejos y diversos? Porque lo que hace es que nos ayuda a conectarnos con personas diferentes a nosotros. Todos somos diferentes, entonces sería conectarnos con las demás personas, sin importar si es de otra edad, si el entorno social es diferente, la cultura, dónde estudia, la religión o cualquier otra cosa. Entonces, para empezar por acá, tenemos que, para practicar este modelo, es necesario entrar en el mundo de las demás personas, comprender sus necesidades y preocupaciones más profundas. Y el que sigue, que es desarrollar y demostrar la empatía. Si nosotros, la empatía primero que todo, eso es lograr ponerse en los pies de los demás y realmente sentir o entender lo que estas personas viven o están sintiendo. Muchas veces es muy difícil y todos tenemos experiencias diferentes, pero si nosotros nos damos la tarea de poder hablar con estas personas y entender realmente lo que necesitan y qué les preocupa, va a ser más fácil para nosotros. Entonces, de eso se trata esta parte. En el momento que nosotros logramos tener esta conexión con las demás personas, podemos desarrollar y demostrar la empatía. Luego, el siguiente sería reconocer prejuicios inconscientes y evitar generalizar y estereotipar. Para llevar a cabo este modelo de pensamiento tenemos que librarnos de todo eso, llegar a lugares nuevos, a lugares distintos, a un nuevo grupo, a una nueva patrulla, a un nuevo trabajo, a una nueva escuela, prácticamente sin esperar nada y dejarnos asombrar, dejarnos sorprender. Eso es lo que tenemos que hacer y a partir de ahí ir entendiendo cómo son las personas, cómo se comportan, qué es lo que quieren, qué les gusta, y así nosotros llegamos libres de prejuicios y de un montón de cosas, y así es como tenemos que ir, ¿verdad? También desarrollando esta habilidad de la empatía para poder entender a los demás. El siguiente es adaptar nuestro liderazgo para que sea relevante a las condiciones locales. A ver, todas las personas vivimos en contextos diferentes. Todos, inclusive aunque todos seamos guías y scouts,
el grupo de Curridabat no es igual al de Tres Ríos, bueno, los de Tres Ríos, porque hay varios, aunque están súper cerca, ni tampoco al de San Pedro, los de Heredia tampoco son iguales, no en todos los lugares las fogatas se celebran de la misma manera, ni los aplausos son los mismos, y eso aplica en sus grupos guías y scouts, aplican los trabajos, aplican las escuelas, los colegios, la universidad, y en cualquier lugar, inclusive aunque estén en el colegio, una sección no es igual nunca a la otra, siempre hay líderes diferentes, siempre se portan diferente con los profesores, todo siempre es diferente. Entonces de eso se trata esto, inclusive cuando estamos haciendo proyectos, más que todo en la parte de WAC y comunidad, muchas veces proponemos proyectos que nosotros como WAC o como comunidad, bueno, cuando yo estaba en la WAC y en la comunidad, ¿verdad? O como dirigentes proponemos proyectos que nosotros creemos que es lo que va a funcionar, pero si no hay una necesidad por parte de las personas a las que les vamos a hacer servicios, si no hay una necesidad real de lo que nosotros estamos proponiendo, el proyecto no va a funcionar. Entonces, para poder nosotros de verdad ayudar a alguien o a un grupo de personas o a cualquier cosa que ustedes quieran hacer, primero tienen que entender cuáles son las necesidades y qué es lo que quieren esas personas. Después seguimos con la parte que es de evitar adoptar un enfoque único para todos, que es un poco de lo que ya venía diciendo, ¿verdad? No todas las personas somos iguales, a pesar de que Costa Rica es un país pequeño, la población apenas es de 5 millones, hay países que tienen cientos de millones, entonces, aunque seamos un país pequeño, no todas las personas somos iguales. Y volvemos a lo mismo con los grupos, con las manadas, con las mismas patrullas dentro de los mismos grupos, inclusive las pañoletas de los grupos son diferentes, todas las pañoletas, aunque sean del mismo color, todas tienen una historia. Entonces, hasta con eso, ¿verdad? Para que me entiendan un poquito a qué me refiero cuando que no somos únicos y los diferentes modelos de liderazgo que estamos viendo tampoco aplican igual para todas las personas. El siguiente sería promover conscientemente la diversidad y la inclusión, que ya eso también lo mencionó Mariana anteriormente con la parte de que tenemos que incluir más a los jóvenes y tener esta conexión intergeneracional, ¿verdad? Que los adultos hagan sus aportes, que los jóvenes aporten y también tomar en cuenta muchísimo a los niños, que al final los jóvenes y los niños son los dueños del movimiento. Y por último tenemos que para practicar este modelo de pensamiento de liderazgo sería entender cómo trabajar en diferentes contextos. Que eso era más o menos, ¿verdad? Lo que estaba comentando sobre cuando hacemos proyectos de servicio. No siempre son las mismas necesidades, no todas las personas trabajan igual ni quieren lo mismo. Entonces, siempre tenemos que lograr entender, ¿verdad? A las demás personas de alguna manera para poder ayudarles. Y este pensamiento de liderazgo, el cosmopolita, prácticamente no se puede llevar a cabo. Uno de los primeros consejos que se da en este manual de la Asociación Mundial Guía Scout, es que primero tenemos que tener conocimiento del modelo de pensamiento reflexivo, porque acuérdense, ¿verdad? Lo que mencionaba Gaby, que si yo no puedo liderarme a mí misma, no puedo yo liderar y guiar a los demás. Entonces eso es súper importante. Ahora, con este modelo de pensamiento, tenemos que entender que no hay un enfoque universal. Nosotros ahorita estamos viendo 3, son 6, no hay bueno, el reflexivo es súper importante, creo que es necesario para todos los demás, pero los demás tampoco es como que vayan a tener un orden específico o que todas las personas lo vayan a necesitar de la misma manera o a misma profundidad. Eso, ¿verdad? Eso siempre va a cambiar. Con este modelo de pensamiento de liderazgo es importante cuestionar y no cuestionar a los demás de qué está haciendo y por qué, sino también a uno mismo de por qué yo hago esto o por qué estoy pensando esto. Tal vez debería de educarme un poquito más con este tema para poder opinar más o son muchísimas cosas, es cuestionar todo. Y es muy importante que cuando estamos cuestionando hay que hacer las preguntas correctas, porque muchas veces también tenemos que ver que si no hacemos las preguntas correctas puede llegar a incomodarle a otra persona o a un grupo de personas. Entonces también tenemos, ¿verdad?, que tener este tacto y este cuidado para hacer las preguntas que
que nos salgan en el momento. Y también hay que analizar las cosas que estamos viendo. Eso es muy importante, ¿verdad? Para este modelo de pensamiento de liderazgo. Y todo esto, si nos cuestionamos, es lo que nos impulsa a liberarnos de los prejuicios y a seguir aprendiendo. Entonces, bueno, esto sería por aquí, de momento conmigo. Vamos a hacer igual la misma pregunta que con los demás, que sería cómo pueden aplicarlo en el día a día o en sus grupos. Y un ejemplo, para que tengan una idea de más o menos cómo lo pueden aplicar, es que si ustedes, no sé, van a conocer una escuela nueva, van a ir a otra ciudad, a un pueblo, a un país diferente, es que investiguen primero sobre la cultura, la historia y las tradiciones para que tengan más o menos una idea y se ayuden para entender el contexto al que van a llegar, que al final de eso se trata, ¿verdad? De este pensamiento del liderazgo, de poder entender los contextos para también ayudarnos y ayudarles a los demás. Entonces, ahorita vamos a hacer las salas, igual tienen 7 minutos y recuerden darle join. Si alguno desea comentar lo que conversaron en sus grupos o algún comentario, alguna pregunta sobre el modelo de pensamiento cosmopolita, puede levantar la mano y se le habilitará el micrófono, o puede dejar sus preguntas también en el chat. Tengo a Yerbit Cervantes levantando la mano, si me ayudan, por favor. Ok, nuevamente, muy buenas noches. Dentro de lo que estuvimos conversando en el grupo de nosotros, es muy importante reconocer la población a la que nosotros nos vamos a dirigir, porque creo que muchas veces las personas caen o caemos en el error de que llegamos ante una población X o y tal vez utilizamos, vamos a ver, en el contexto de una conversación, utilizamos palabras muy sofisticadas o un vocabulario tal vez no coherente a la población, porque puede que una persona venga y diga, uy, sí, qué chiva habló esa persona, o qué buenas palabras utilizó, pero no le entendí nada. Entonces, es muy importante, siento yo, en primer lugar, saber con qué población a qué población nos estamos dirigiendo para saber cómo poder conversar. Y en sí el ejercicio de la conversación es otra cuestión muy, muy importante, porque se trata del respeto de las opiniones. Y un líder o una lideresa debería de saber cómo respetar las opiniones de los y las demás. También el manejo de las emociones es muy importante, consideramos. Entonces, estos serían los puntos. Muchísimas gracias, muy acertado tu comentario. Por cuestiones de tiempo no podemos realizar, contestar más preguntas ahorita, pero como les anunciamos al principio del webinar, se trata de 2 partes. En esta parte vimos 3 modelos de pensamiento y en la segunda parte veremos los otros 3. En este momento, ahorita les estarán enviando un link en el chat donde pueden realizar la inscripción para el próximo webinar. Es importante también, pueden dejarnos sus consultas, dudas, comentarios en el chat también, y en el próximo webinar podemos iniciar resolviendo esas preguntas como temas introductorios, abarcar los temas que les interesen y que nos hagan saber en el chat. De parte de todo el equipo encargado de realizar el webinar, estamos muy agradecidos por la participación. Esperamos de todo corazón que les haya gustado, que hayan aprendido, que sea un conocimiento adquirido que les sirva para su vida en general y también su vida en el movimiento de Guías Scout. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, esperamos verlos a todos la próxima semana a la misma hora. Recuerden inscribirse en el próximo webinar, que por ahí ya les dejaron en el chat, ya les dejaron el método de inscripción. Muchísimas gracias a todos.